Caros hermanos, es bueno que esta noche penetremos a fondo en esto de la conciencia. Muchos creen que por medio de la ley de la evolución se puede llegar a la autorrealización íntima del ser. Y eso, naturalmente, es un craso error. Nosotros no negamos la ley de la evolución. Es obvio que esta existe. Lo absurdo precisamente consiste en atribuirle a tal ley aspectos psicológicos que no tiene. Es ostensible que a toda su vida le sucede una bajada. Sería inconcebible una subida infinita. Si ascendemos por una montaña, llegamos hasta la cumbre y allí inevitablemente vamos a encontrarnos con la bajada. Así son las leyes de la evolución, mis queridos hermanos, y de la involución. Se evoluciona hasta cierto punto definido completamente por la naturaleza. Y luego se inician los procesos involutivos. Observen ustedes lo que sucede en una planta. Es obvio que cuando la semilla germina, la evolución está en marcha. Y conforme va creciendo el tallo, se puede apreciar la fuerza impulsiva, evolutiva de la naturaleza. Esta evolución continúa en la planta, en el vegetal, hasta dar fruto, reproducirse, etc. Más tarde, a través del tiempo, inicia sus procesos involutivos, y entonces vemos cómo las hojas se van marchitando, hasta que por último, la planta, aquella tan hermosa, se convierte en un montón de leños. Esa es la fuerza de tipo involutivo. Vean ustedes, mis queridos hermanos, lo que sucede en los seres humanos. Es obvio que dentro del vientre existen en la mujer procesos evolutivos cuando está gestando. La criatura cuando nace está en evolución. Como me pasa por los procesos de la niñez, la adolescencia, juventud, madurez, hay procesos evolutivos. Pues luego, a estos se suceden los procesos involutivos. Entonces vemos cómo la persona va poco a poco envejeciendo, marchitándose como si fuese una planta en proceso ya de deterioro, y por último envejece y muere. Esa es la cruda realidad, hermanos. Pero atribuirle a estas leyes de la evolución e involución aspectos psicológicos que no tienen es equivocado, absurdo. Cuando uno lee todas las teorías que existen sobre evolución, se da cuenta de lo artificioso que es tal dogma. La mente humana se ha deteriorado tanto que ya ni siquiera saben ver
los procesos destructivos, involutivos en grandes escala. Obsérvese a los pensadores actuales. Caen en absurdos tan tremendos como atribuirle, por ejemplo, a la ley de la evolución los procesos destructivos y también de tipo involutivo. Es el colmo del absurdo. Atribuirle a la evolución procesos involutivos. Atribuirle a la evolución procesos degenerativos. Procesos de deterioro. Pero así es. La gente se ha embotellado totalmente en este dogma de la evolución. Lo que necesitamos nosotros, mis caros hermanos, es apartarnos de esas leyes mecánicas de la naturaleza. Apartarnos de las leyes de la evolución y de la involución. Tales leyes constituyen el eje mecánico de toda esta maquinaria que llamamos naturaleza. Pero si nosotros nos apartamos de esas dos leyes mecánicas, continuaremos metidos dentro del samsara. Es decir, dentro de esta rueda trágica de vidas y de muertes. Necesitamos meternos por la senda de la revolución de la conciencia. Esta senda se aparta de las leyes de evolución y de involución. La senda de la revolución de la conciencia ya fue enseñada por el Divino Maestro. Es el camino angosto, estrecho y difícil que conduce a la luz. Y que muy pocos son los que lo hacen. Jesús no dijo que hubieran 3 caminos, ni 5, ni 7, ni 12, como piensan muchos. Jesús nos habló de un camino único, angosto, estrecho y espantosamente difícil. El gran camino, Jesús, tampoco le prometió el reino a todo el mundo. Si estudiamos cuidadosamente los 4 evangelios, podemos ver cómo el Maestro hace énfasis en la dificultad para entrar al reino. Escrito está, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero cuando se habla de escogidos, todos se sienten escogidos. Los protestantes creen que ellos son los escogidos. Los católicos suponen que ellos. Y cada cual, por el hecho de estar afiliado a tal o cual secta, a tal o cual religión, supone ser escogido. No, mis caros hermanos, debemos ser un poquito más maduros en nuestro pensamiento. Para ser escogidos hay que llegar al nacimiento segundo. A ese segundo nacimiento del cual nos habló Nicodemo y del cual nos habló también Jesús. Recuerden ustedes, mis caros hermanos, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Leyendo Nicodemo, a Jesús le dijo, maestro, ciertamente se ve que eres pues un enviado de Dios y no podrías hacer tales o cuales milagros. Y Jesús le respondió a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Nicodemo se sorprendió, no entendió. Y Jesús le aclaró diciendo, ¿eres el maestro de Israel y no sabes de estas cosas? En verdad os digo, que lo que nace de carne, carne es, lo que nace de espíritu, espíritu es. Es necesario que nazcas de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Es decir, si uno no llega al nacimiento segundo, tampoco puede entrar al reino. Lo importante es llegar a ese nacimiento segundo. No se llega con puras teorías, ni a base de puras creencias intelectuales. Se necesita algo más.
La naturaleza habla por sí sola. Veamos las plantas, veamos todas las criaturas. El nacimiento es algo perfectamente natural. Y el nacimiento segundo se basa en las mismas fuerzas de la naturaleza. Muchas veces hemos hablado ampliamente sobre lo que son los tres factores de la revolución de la conciencia. Morir, sí, es necesario morir. Debe morir el ego, el mí mismo, el sí mismo, el yo. Nacer, es obvio que se necesita nacer. Deben nacer en nosotros los cuerpos solares. Porque sólo así podemos encarnar al ser. Sacrificio por la humanidad es amor. Debemos sacrificarnos por todos los millones de seres que pueblan el mundo. Esos son pues los tres factores de la revolución de la conciencia. Jesús lo sintetiza diciendo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo significa disolver el ego, el yo, el mí mismo. Tomar la cruz, echarla sobre nuestros hombros, significa trabajar en la forja de los cíclopes, en la novena esfera, porque la cruz es eminentemente fálica. Seguir al Cristo es amor, sacrificio por nuestros semejantes. Necesitamos trabajar intensivamente con los tres factores. Solo así es posible llegar a la autorrealización íntima del ser. Mas las gentes creen que únicamente por medio de la evolución llegamos a esa autorrealización. Ahí es donde está precisamente lo equivocado. Porque la autorrealización no puede ser el producto de una mecánica, aunque ésta sea de tipo evolutivo. Esta gran mecánica de la naturaleza, evolucionando, pudiera llevarnos hasta la liberación final, pues sería tanto como creer que Dios es un tirano. Porque eso de tener que uno ir a la fuerza a donde no quiere ir, pues es absurdo. Son millones los que no quieren ir ni al cielo mismo. ¿Por qué se les ha de llevar a la fuerza? Muchas gentes, por ejemplo, no quieren las enseñanzas esotéricas. ¿Por qué quiere alguien que dárselas a la fuerza? Que es necesario cambiar, pero ¿por qué tiene que cambiar la gente a la brava? Si la mecánica evolutiva ha de cambiar a las gentes a la fuerza, entonces Dios es un tirano. Eso es absurdo. Dios no es ningún tirano. Dios a cada cual le da libertad para que siga el camino que quiera. A nadie esclaviza. Respeta el libre albedrío de cada cual. Muchos creen que, por ejemplo, a través de las innumerables reencarnaciones se llega a la perfección. Y eso es falso. Ya las gentes no saben distinguir entre lo que es reencarnación y lo que es retorno. La reencarnación fue dada a conocer en la India por el señor Krishna, el cual, como se sabe, vivió unos 1000 años antes de Jesús. Pero Krishna no dijo que todos los seres humanos se reencarnaran. Krishna enseñó que solamente los dioses, los devas, los semidioses, los titanes, etcétera, son los llamados a reencarnarse.
Esto parecerá a muchos como extraño, pero así es. Para reencarnarse, ante todo, se requiere una individualidad definida. Y los seres humanos no tienen una individualidad definida. Si los observamos cuidadosamente, están llenos de terribles contradicciones. Cada cual sabe que en sus adentros lleva muchas contradicciones y trata de enmendarlas, naturalmente con disculpas. Pero si pudiéramos vernos tal como somos, de cuerpo entero, en un espejo, nos llenaríamos de vergüenza al contemplar nuestras íntimas contradicciones. El motivo, la causa de estas, reside precisamente en la multiplicidad del yo. Dentro de cada uno de los cilindros de nuestra máquina orgánica tenemos diferentes yoes. Por ejemplo, el yo del intelecto dice, voy a estudiar un rato. La gente enseña el yo del movimiento y dice, no, tengo ganas de ir a caminar un poco. Y luego, como tercero en disputa surge, por ejemplo, el yo del hambre, de la glotonería o del estómago, como ustedes quieran llamarle, y dice, no, prefiero comer. Vean ustedes qué cantidad de contradicciones tenemos. Ahora, son innumerables los defectos que tenemos. Y cada uno de ellos está personificado por un yo. Así pues, no tenemos una verdadera individualidad. Estos yoes no guardan concordancia entre sí. Ríen, disputan. No tienen un orden definido. Cuando uno de ellos llega a sobreponerse a todos los demás, controla el cerebro y controla los centros capitales de la máquina orgánica. Y entonces vemos que el individuo se apasiona por una idea, o por una persona del sexo opuesto, etc. Pero cuando ya tal yo es nuevamente desplazado, entonces vemos cómo el individuo que había jurado amor eterno o lealtad a una causa se retira, dejando claro a todos los demás, a todas las personas, pues perplejas, atónitas, confundidas. El cuerpo humano pues es una máquina controlada por múltiples yoes. Sería absurdo suponer que esos múltiples yoes se reencarnen. Cuando llega la hora de la muerte, lo que continúa más allá del panteón es una legión de demonios. Sí, demonios yoes que personifican nuestros errores. Después de cierto tiempo, esos yoes diablos retornan, regresan, se reincorporan en un nuevo organismo. Eso es todo. Al reincorporarse, repiten exactamente todas las acciones de sus vidas anteriores. Esa es la ley de la eterna recurrencia. Así pues, las leyes de retorno y recurrencia gobiernan a toda la humanidad. ¿Cómo puede hablarse de reencarnación en este sentido? La reencarnación es para individuos que ya no tienen ego, que ya no tienen esos yoes, para individuos que son puro espíritu, para individuos sagrados. Es que la palabra reencarnación lo dice, mis caros hermanos. Encarnación, ya sabemos lo que es encarnación, el descenso de la divinidad a un hombre. Y reencarnación, es decir, significa la repetición de ese descenso a un nuevo organismo humano. Esa es en el fondo la doctrina.
Lo malo es que en el mundo occidental esta doctrina de la reencarnación fue tergiversada y se le confundió con la ley del eterno retorno. Distingas entre reencarnación y retorno. Ustedes todos retornan. Todavía no se puede decir que se reencarnan porque ustedes no son individuos sagrados. Eso es claro. Si ustedes quieren reencarnarse, necesitan morir de instante en instante. Solo eliminando ese ego podrán ustedes decir que se reencarnan. Conforme el ego se va eliminando, se forman en nosotros procesos extraordinarios. Ante todo, es necesario que ustedes sepan que la esencia, el material psíquico, es una emanación, dijéramos, del alma universal en nosotros. Sintetizo en esa forma para que me puedan entender. Esa esencia está enfrascada, está embotellada entre todos esos múltiples yoes diablos que tenemos dentro. Conforme tales yoes vayan siendo aniquilados, la esencia se va a libertar. Verbe y gracia, por ejemplo. Si tenemos un perfume metido entre muchos frascos, es obvio que conforme vamos destruyendo esos frascos, el perfume se va emancipando, libera. Así sucede con la conciencia, con la esencia embotellada entre los yoes. Conforme cada yo se va desintegrando, la esencia se va libertando. Y conforme se va libertando, va tomando una forma definida. Lo primero que comienza en establecerse en nosotros es la famosa perla seminal de que nos habla el Tao. Más tarde, a través del tiempo, la perla seminal se transforma en el embrión áureo. Y este embrión áureo se desarrolla más y más y más conforme los yoes van siendo destruidos, aniquilados, desintegrados. El embrión áureo viene a establecer, dijéramos, un equilibrio completo en nosotros, entre lo espiritual y lo material. El embrión áureo viene a darnos a nosotros una individualidad definida. Cuando todo el yo pluralizado ha sido vuelto polvo, lo que queda en nosotros es el embrión áureo. La conciencia despierta, iluminada, resplandeciente. Una conciencia, sí, puede moverse libremente a través del espacio infinito. Cuando la conciencia despierta, ya no tenemos problema en el desdoblamiento. Podemos entrar y salir del cuerpo físico a voluntad cada vez que queramos. Podemos movernos en todo el espacio infinito. Lo importante es, pues, mis caros hermanos, que en este trabajo del morir, sepan ustedes reducir a cenizas al ego. Conviene aprender a manejar la energía creadora. Recuerden ustedes que en los misterios gnósticos figura siempre el cáliz y la lanza. El cáliz representa precisamente a la fuerza viril masculina. Digo, la lanza, perdonen ustedes que iba teniendo aquí una pequeña equivocación. El cáliz representa el yo femenino. Y la lanza a la fuerza sexual masculina. Hay que aprender a manejar la lanza y el cáliz, la fuerza masculina y la fuerza femenina.
Los grandes sabios de la antigüedad aprovechaban el Sahaja Maituna para aniquilar a los yoes, para reducirlos a ceniza, para volverlos polvo. Se habla siempre de la cópula metafísica, del coito químico. Y es que durante el Sahaja Maituna, en el momento supremo, se puede rogar a la divina madre Kundalini, utilice la lanza, es decir, la fuerza sexual, para reducir a ceniza, a polvo, a esos yoes que controlan el organismo humano. Y es obvio, con el poder de la lanza, se desintegran muy rápidamente esos yoes. Conforme se van desintegrando, se está estableciendo también en el interior de nuestro ser la perla seminal, que más tarde, como ya les he dicho, se convierte en la flor áurea o en el embrión áureo. Ese es el misterio del áureo florecer. Hay que entender todo esto a fondo. En cuanto a las personas que no tienen cónyuge, sean mujeres, sean hombres, de todas maneras deben tratar de comprender el error que van a eliminar. Y una vez bien entendido a fondo profundamente, entonces se les suplica a la Madre Kundalini elimine al yo que personifica tal error psicológico. La diferencia entre solteros y casados consiste en que los últimos, como disponen de la fuerza de la lanza, pueden destruir esos yoes más rápidamente. Eso es todo. Ahora, los solteros pueden destruir los yoes pidiendo a la Madre Kundalini elimine el error que se ha comprendido a fondo. Pero cuando ya se trata de destruir, por ejemplo, a los traidores o de ir más lejos, a eliminar, por ejemplo, el dragón de las tinieblas, o muchos otros elementos subjetivos malvados que el ser humano carga en sus profundidades infraconcebibles, pues se necesita indispensablemente el poder de la lanza, durante el Sahaja Maituna. Así pues, mis caros hermanos, hay que entender esto, hay que comprenderlo profundamente. Cuando la conciencia ha sido libertada completamente, cuando está desnuda frente a la gran realidad, entonces podemos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Nos convertimos en investigadores competentes de la vida en los mundos superiores. El proceso del morir, pues, es bastante profundo, mis caros hermanos. Ahora, en cuanto al proceso del nacer, es obvio que hay que trabajar con los hidrógenos. Eso sí ya es cosa del Sahaja Maituna. Mediante un chakra especial, como ya lo he explicado tantas veces, se hace pasar el hidrógeno sexual a una segunda octava de tipo superior. Esta segunda octava resuena con las notas do, re, mi, fa, sol, la, si. Y va cristalizando después de haber saturado las células en la forma esplendente y maravillosa del cuerpo astral. Y cuando se hace pasar el hidrógeno sexual a una tercera octava superior, entonces se fabrica el cuerpo mental. Que tal hidrógeno se procese con las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, es un hecho. El cuerpo mental es extraordinario, maravilloso. Cuando se eleva el hidrógeno sexual a una cuarta octava de tipo superior, entonces viene a cristalizar con las 7 notas musicales en la esplendente forma del cuerpo causal. Al llegar a estas alturas, podemos ya encarnar eso que se llama
alma humana o causal, el tercer aspecto de la tríada Atman Buddhi Man. Entonces tenemos un hombre con alma, un hombre auténtico, un hombre legítimo, un hombre verdadero. Pero a estas alturas no se llega, mis caros hermanos, por medio de simples creencias o dogmas, o a través de los procesos evolutivos. Realmente, solamente trabajando con los tres factores de la conciencia, es como se puede hollar esta senda que nos ha de conducir hasta la liberación final. Es necesario entender esto a fondo, profundamente. Por hoy, mis caros hermanos, conténtense con esto que hemos platicado. Entrar profundamente. Si alguno de ustedes tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad.